Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy entonces cerramos este mini seminario sobre la filosofía de Marcus Gabriel con la tercera y última sesión. Les recuerdo que la pregunta que nos estamos haciendo desde el comienzo es ¿por qué no existe el mundo? ¿Por qué no existe el mundo? Y la última vez habíamos comenzado a pensar la idea según la cual un objeto, y después tal vez lo aplicaremos al mundo, un objeto existe de manera relativa. Es decir, que un objeto existe con ciertas características que tiene y que por lo tanto necesariamente también debe haber ciertas características que no tiene. Y a raíz de eso habíamos lanzado dos preguntas diferentes. Primero, habíamos dicho, ¿será que es posible que exista un objeto que disponga de todas las características posibles? Lo que habíamos llamado el superobjeto. ¿Será que es posible que exista algo como un superobjeto? Es decir, un objeto que tenga todas las diferentes características posibles. Y habíamos planteado una segunda pregunta que consistía en decir, ¿realmente todo objeto se distingue o se diferencia de los otros objetos? ¿Ya? Y estábamos más o menos aquí. Y habíamos comenzado entonces con la pregunta número 1, con la pregunta y la dificultad del superobjeto. Y esta pregunta, por el superobjeto, nos había llevado a pensar sobre el concepto de substancia. ¿Ya? Una vez más, porque tradicionalmente en filosofía la substancia es aquello acerca de que se puede predicar todo. O sea, no es un predicado, pero es algo acerca de que se puede predicar todo. Y habíamos visto que la filosofía plantea como mínimo tres concepciones diferentes de la substancia. Hay filósofos que pensaron que hay una substancia. El maestro, el rey, Spinoza. Hay, al contrario, filósofos que pensaron que hay dos substancias. El mini rey. Sigue siendo reina. Descartes. Y hay, en fin, otro filósofo que pensó que existen una multitud de sustancias y, de hecho, casi un número infinito de sustancias. Son las famosas mónadas de Leibniz. Entonces, hoy nos toca ver dos cosas. ¿Por qué Marcus Gabriel está del lado del pluralismo de sustancias o del pluralismo ontológico? Y va a decir, porque el monismo es simplemente falso y porque el dualismo es infundado. Entonces él va a decir, pues yo estoy del lado, claro que no está exactamente del lado de la inmensa, pero del lado de las personas que piensan que hay una pluralidad de sustancias. Entonces debemos comenzar con la idea según la cual el monismo es falso. ¿Ya? ¿Por qué el monismo ontológico es falso? Y para Marcus Gabriel, el monismo ontológico es falso por la razón siguiente. Dice, en realidad su reflexión
se basa sobre lo que en filosofía se llama el principio de individuación. Es uno de los problemas más importantes de la filosofía. El principio de individuación. Que consiste en decir, a partir de cuándo la suma de algunas partes constituye un objeto. A partir de cuándo una suma de partes constituye un uno, constituye una totalidad. ¿Ya? Entonces, eso podemos pensarlo de manera extremadamente fácil. Este marcador es un marcador. Esta tapa es una tapa. Es decir, que de cierta manera ambos son uno. Y no obstante, si les uno, siguen siendo uno. Así que para ciertos objetos podemos, al unificar partes, crear objetos de nivel superior. Igual pasa, por ejemplo, con mi mano. Cada uno de mis dedos es un dedo. Pero si los uno, forman una mano. Pero notarán que no es el caso para absolutamente todo. Si yo uno este marcador con este libro, ¿qué forman juntos? Pues nada. Me imagino que todos están de acuerdo para decir que no forma absolutamente nada. Entonces, ¿por qué la unión de mis 5 dedos forma una mano y la unión de estos dos objetos no forma un objeto de nivel superior? ¿Sí? ¿Cuál es el principio o cuál es el mecanismo que une ciertas partes y otras no? ¿Ya? Al final, para decirlo en el vocabulario de Spinoza, consiste en saber cuál es el fundamento de las cosas singulares. ¿Cuándo podemos decir, ahí hay un individuo, hay un objeto? O sea, ¿a partir de cuándo se da esto? Y esto, hay una ciencia que intenta explicar eso, es la mereología. La ciencia de las partes. La ciencia que determina precisamente a partir de cuándo la unión de partes forma un todo. ¿Y por qué la unión de ciertas partes sí y la unión de otras partes no? Pues si ven que para un monista ontológico, si ustedes son monistas ontológicos, pues es porque obviamente piensan que pueden reunir todos los objetos del mundo y que ellos forman un uno, el uno de una substancia. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el principio que unifica todos los objetos para que sean el uno de una substancia? Por ejemplo, ¿cuál es la característica que hace que este marcador, pero también un sueño de Edison o el pie de Angela Merkel, que los tres forman cierta unidad dentro del uno, es ejemplo de Marcus Gabriel, cómo es que esos tres objetos forman parte del uno de una substancia? ¿Cuál es la ley que les une? No hay 1000 opciones. Les doy dos opciones para pensarlo. Y después les digo qué piensa de eso Marcus Gabriel. Descartes, en pleno siglo XVII, pensaba que lo que hace que podemos hablar de un individuo, es decir, el principio de individuación, es el movimiento compartido. Si hay movimiento compartido, hay uno. ¿Por qué todos los átomos de este marcador
forman parte de una unidad y que mi mano no forma parte de la misma unidad, porque si muevo esto, todos los átomos se mueven, en cambio mi mano no. ¿Ya? Por lo tanto, son dos unidades diferentes, porque puedo moverlas separadamente. O aquí al contrario, no puedo moverlas separadamente. Si muevo una, se mueven todas. ¿Están de acuerdo con eso? Lo que fundamenta el individuo es un movimiento compartido. Se podría discutir, pero bueno, ya, no es el tema. De la misma manera, eso, por ejemplo, serviría para pensar la muchedumbre, muchedumbre, ¿no? Sí, ya. La muchedumbre, ¿ya? Ustedes van al estadio, ¿ya? Y de repente ven que todos los individuos se mueven a la vez, ¿ya? Pues si se mueven a la vez, parece que conforman cierta unidad. Parece. Spinoza plantea otra opción para pensar qué es un individuo, o a partir de cuándo hay un individuo. Y dice, dos elementos forman un solo individuo si pueden causar un mismo efecto a la vez. Es decir, que su principio de individuación es la etiología. Etiología, ciencia de las causas. Las ciencias de las causas. Si dos elementos pueden participar causalmente a la creación de un efecto, es que esos dos elementos forman parte de un mismo individuo. ¿Ya? Sin que es otro principio. Pues ahora, dice Marcus Gabriel, para él no existe ese tipo de principios. O como mínimo no existe para pensar la totalidad. No tenemos regla que nos permita objetivamente unir dentro de un solo todo la totalidad de lo que existe. Podríamos hacerle, no obstante, una objeción. Podríamos decirle, no, pero claro, hay una característica que comparten todas las partes de esta substancia uno, y es el ser. ¿Cuál es el punto común entre un sueño de Edison, el pie de Angela Merkel y este marcador? Es que son. Eso sería una pequeña objeción. No obstante, me imagino que él contestaría que en realidad no. Y no porque como mínimo un objeto se escapa de eso. Y el objeto que se escapa de eso es el referente de mi pensamiento de la nada. Cuando yo pienso la nada, pues el objeto al cual estoy pensando precisamente no es. Por lo tanto, no comparte esto. ¿Ya? Por lo tanto, puesto que no hay ningún principio de individuación que nos permita pensar el uno de la una substancia, pues el monismo substancial es falso. Se refutó Spinoza. Veremos. Segunda opción. Podríamos, al contrario, imaginar ya no un monismo ontológico, sino el dualismo ontológico. El dualismo viene directamente de Descartes con su famosa res cogitans y res extensa. Y no obstante, Marcus Gabriel le hace una objeción bastante interesante a Descartes. Le dice, ¿por qué dos sustancias y no 7?
¿De dónde viene que en Descartes hayan solo dos sustancias y no un poco más? Pues viene en realidad, tal como lo dicen las meditaciones, de una sola cosa. El hecho que hayan dos sustancias en Descartes viene de la experiencia humana. Es decir, viene que yo mismo experimento que hay el campo del pensamiento, hay el campo de la res extensa, y que no son exactamente la misma cosa. Y lo puedo experimentar de manera extremadamente simple. La idea de la nieve no es fría. Por lo tanto, es que necesariamente la nieve y la idea de la nieve se mueven en dos sustancias diferentes. Por lo tanto, el pensar y el espacio, y pensar y el cuerpo, son dos sustancias. Punto. ¿Ya? Es la única justificación que hay en Descartes. ¿Por qué solo hay dos sustancias? Porque yo lo experimento de esa manera. Pero en realidad no sabemos si otros tipos de seres a lo mejor podrían experimentar otras sustancias. ¿Ya? Por lo tanto, Marcus Gabriel va a decir el dualismo está infundado, porque su fundamento experimental es extremadamente débil. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues solo queda la posibilidad de acercarnos a cierta forma de pluralismo ontológico. Con esta idea según la cual pues, no hay un mundo, hay varios, veremos cuántos, a lo mejor muchísimos, ¿ya? Solo queda el pluralismo. Por eso, tal como lo dice el mismo Marcus Gabriel, su idea es de cierta manera reactualizar a Leibniz, al nivel de la ontología. Pluralismo ontológico. ¿Ok? Segunda pregunta, en la cual estábamos hablando. La pregunta que consiste en saber si todos los objetos se distinguen de los otros objetos. Si todos los objetos se distinguen de los otros objetos. Y vamos a ver que lo que intenta plantear Marcus Gabriel con eso es su famoso concepto de campos de sentido. Y va a decir, si bien los objetos se oponen los unos a los otros, no se oponen todos a todos. Que los objetos se oponen dentro de ciertos campos. Y por ejemplo va a decir, bien sienten ustedes que Coca-Cola se opone a Pepsi-Cola, no de la misma manera que Coca-Cola se opone al objeto rinoceronte. No es la misma oposición. ¿Y por qué no es la misma oposición? Pues no es la misma oposición porque precisamente Coca-Cola y Pepsi juegan en el mismo campo, cuando Coca-Cola y el rinoceronte no juegan en el mismo campo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que distinguir lo que él llama la diferencia absoluta de las diferencias relativas. Y son precisamente esas diferencias relativas que van a permitir pensar la idea según la cual
existen varios campos. Hay varios campos ontológicos, porque todos sentimos que los objetos no se oponen los unos a los otros directamente. Podemos oponerlos dentro de ciertos campos específicos, ¿ya? O sea que toda diferencia entre objetos se da dentro de cierto campo. Les doy un ejemplo muy simple. Dentro del mundo de mi vida pedagógica, la diferencia hombres-mujeres no existe. Doy la misma clase a hombres y mujeres, corrijo de la misma manera a hombres y mujeres, o sea, es una diferencia no pertinente en mi campo pedagógico. En cambio, por ejemplo, en mi vida sexual es una diferencia pertinente. Ahí sí distingo los hombres de las mujeres. Tengo amigos para los cuales en su vida sexual la diferencia entre hombres y mujeres no es pertinente. Ni en pedagogía ni en la vida sexual. Tal como si toda estructuración mediante categorías solo fuese válida dentro de ciertos mundos. Y de vez en cuando será válido, de vez en cuando no. De vez en cuando será oportuno recortar el mundo entre hombres y mujeres, de vez en cuando no. Todo depende del mundo dentro del cual estoy hablando. Lo que plantea una dificultad inmensa, que no trata concretamente Marcus Gabriel, pero se las cuento porque existe de manera muy fuerte en los nuevos realismos. Hay un argumento interesante, que es el argumento siguiente. Se llama el argumento del arquifósil. Así es, ¿no? ¿Sí? Arquifósil. ¿Un fósil? Sí, un fósil. Ya. Consiste en decir lo siguiente. Imaginemos, a ver, puesto que las diferencias entre objetos solo son válidas dentro de ciertos mundos, ¿ya? El mundo pedagógico, el mundo sexual, el mundo científico, el mundo político, etcétera, etcétera. Esos mundos solo existen para nosotros seres humanos, ¿ya? O sea, son mundos dentro de los cuales nosotros vivimos. Ahora, esto significa que antes de que aparezca la conciencia humana en el universo, ¿el mundo no estaba estructurado con diferencias? ¿Qué pasaba antes de la conciencia humana? Antes de que surja la conciencia humana, ¿habían diferencias entre las cosas o no? No sé, no tengo respuesta. Pero si ven que eso es un argumento extremadamente fuerte a favor del realismo. Porque, por ejemplo, nos cuesta pensar que antes de que exista la conciencia humana, no había una diferencia entre agua y fuego. Nos cuesta pensar que esta diferencia solo existe dentro de mundos creados por los seres humanos y que no existía ya antes de manera objetiva. Es el problema fascinante en filosofía, es el problema de la categorización objetiva. Hay categorías objetivas en el mundo que existían incluso antes de que llegue la conciencia humana al universo, o toda categoría es relativa a un mundo creado por nosotros. Bueno, solo para que sepan que es un problema extremadamente grave que se plantea hoy. Entonces, va a decir Marcus Gabriel. Al final, todo objeto
Porque si ven más o menos hacia dónde nos está llevando. Al final, él está intentando llevarnos a esta idea según la cual existir siempre es existir dentro de cierto campo. Todo objeto aparece dentro de algún campo. Por lo que el problema fundamental de la ontología no es tanto el problema del ser de los objetos. El problema fundamental es el problema del ser de los campos dentro de los cuales aparecen esos objetos, que es el problema más difícil que hay. Entonces dice, todo objeto existe dentro de cierto campo, dentro de cierto campo. Este caso habla, sí. Y hasta llega a hablar de contexto, citando a Derrida. Todo objeto aparece dentro de cierto contexto. Por lo tanto, existir siempre es existir en contexto. Y tal vez yo pueda existir en un contexto y no en otros. Las brujas, por ejemplo, no existen en el contexto de la historia medieval, pero sí existen en el campo de la mitología medieval. Ahí obviamente existen. ¿Ya? Por lo que es esta idea según la cual la existencia siempre es relativa. Estefan, ¿el campo da el contexto? Eso vamos a ver, porque de momento, perdón, digamos solo contexto, ¿ya? Porque el campo es un poquito otra cosa en él. De momento digamos contexto. Y ahí es raro porque por primera vez en el libro Marcus Gabriel cita explícitamente Derrida con esta idea del contexto y con esta idea que nada está fuera del texto, ¿ya? No hay fuera del texto, es una frase famosísima de Derrida. No hay fuera del texto. No hay fuera del texto significa que todo lo que se da dentro de algún contexto. Por lo tanto, dentro de algún marco interpretativo. O por decirlo de última manera, toda oposición entre objetos, es decir, toda diferencia, toda oposición, se da dentro de una clase de oposición. ¿Ya? Por lo tanto, siempre debemos distinguir no tanto los objetos que existen de los objetos que no existen, sino dentro de qué clase existen. ¿Ya? O sea, es subir el nivel de la ontología a un nivel más. Si quiero pensar la ontología, lo que debo pensar es esto. Es la existencia no del objeto, sino del mismo contexto. Avancemos, eso se les va a aclarar ahora mismo. Para pensar esto, Marcus Gabriel lanza el concepto de campo de sentido, que es casi su concepto más famoso, o sea, es el concepto que más lo puede identificar. El campo de sentido. Y dice lo siguiente: llamemos campo de sentido la manera según la cual existe un objeto, la manera o la modalidad según la cual existe un objeto. Y ahí retoma dos conceptos de un artículo muy, muy famoso de un filósofo que se llama Frege. Es un artículo muy famoso que en español me parece que se llama Denotación y Sentido, ¿sí? O Referencia y Sentido, puede ser. Y utiliza eso para hacernos entender la diferencia entre el objeto que existe y la manera según la cual este objeto existe.
Porque nadie o nada simplemente existe. ¿Ya? Siempre se existe de cierta manera. ¿Ya? No hay así existencia absoluta, existo, punto. No, existo dentro de cierto concepto, de cierto contexto y además de cierta manera. Y se acuerdan que es exactamente el ejemplo que toma Frege para precisamente distinguir la denotación de una proposición, es decir, el objeto al cual mi frase se refiere, y lo que él llama el camino semántico que yo utilizo para llegar a este objeto. Es lo que ya habíamos un poquito comentado la última vez. El estudiante de Platón. Y el maestro de Alejandro Magno. Si ven que tienen un solo referente, concretamente Aristóteles, no obstante, puedo utilizar dos caminos radicalmente diferentes para llegar a él. ¿Ya? Y de hecho puedo utilizar 1000 caminos diferentes. ¿Ya? Podríamos decir el autor sobre el cual tuvimos clases hoy, o el autor de la poética. O sea, podemos utilizar 1000 caminos diferentes para llegar a él. ¿Ya? Pues esos caminos diferentes es precisamente lo que Marcus Gabriel llama el campo de sentido. ¿Ya? Es decir, la manera según la cual un objeto existe. Y puede ser un mismo objeto, pero existe de dos maneras diferentes. Existe en tanto que estudiante de Platón, dentro de cierto contexto, o puede existir en tanto que maestro de Alejandro Magno en otro contexto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, lo que determina fundamentalmente la existencia de algo como Aristóteles, en realidad, son los diferentes campos de sentido que le permiten aparecer o que le permiten existir. Sin estos campos de sentido, el objeto Aristóteles no existiera, porque no podría aparecer dentro de ningún contexto. Pero por otro lado, no hay ninguna buena razón de preferir esto a esto, o a los otros miles. ¿Ya? Por lo tanto, hay diferentes maneras de existir para cada objeto. De ahí la ontología pluralista. Podemos existir no solo dentro de diferentes contextos. ¿Ya? Por ejemplo, Aristóteles puede existir en el contexto filosofía, en el contexto estética, en el contexto historia, en el contexto académico, en el contexto, no sé, o sea, en 1000 contextos diferentes, pero además dentro de cada uno de estos conceptos puede darse de manera diferente. Entonces, si ven que es una especie de diseminación de la ontología. ¿Ya? No solo hay varios contextos, sino que dentro de cada contexto puedo aparecer de manera diferente. ¿Ya? Multiplicamos casi al infinito la ontología. Entonces, eso tiene consecuencias extremadamente graves para precisamente la ontología de este Marcus Gabriel. 1. Si es que todo existe, si es que planteamos que todo existe mediante un campo de sentido. ¿Ya se acuerdan que hemos acordado eso? ¿Ya? Todo existe mediante un campo de sentido.
¿En dónde existe este campo de sentido? Pues obviamente, tal como toda cosa que existe, este campo de sentido debe existir dentro de otro campo de sentido. El campo de sentido existe en otro campo de sentido. Por ejemplo, Aristóteles existe dentro del campo de sentido que llamamos filosofía. Pero el campo de sentido que llamamos filosofía existe dentro del campo de sentido que llamamos ciencias humanas. Y el campo de sentido que llamamos ciencias humanas existe dentro del campo de sentido que llamamos academia. Y el campo academia existe dentro del campo de sentido que llamamos Estado. Y el campo de Estado existe dentro del campo de... y así al infinito. Sin que nunca podamos llegar a un campo de sentido que los pueda englobar a todos. ¿Por qué es imposible eso? Porque no puede existir un campo de sentido que sea la suma de todos los otros campos de sentido. No tanto el lenguaje, por una razón lógica. Porque este campo de sentido global, ¿ya?, que condensaría todos los otros campos de sentido, pues, él existiera dentro de ¿qué campo de sentido? Entonces, deberíamos pensar otro campo de sentido más amplio para que el campo del sentido del todo pueda existir en él. Y si ven que hay una especie de regresión al infinito de los campos de sentido, que hace que no puede existir un supercampo de sentido que los reúna a todos. No hay un campo de sentido global. Porque este campo de sentido, para poder ser campo de sentido y para poder existir, debería estar él también dentro de otro campo de sentido. Por lo tanto, el mundo, que es lo que llamamos la totalidad de los campos de sentidos, pues el mundo no existe. ¿Sí? Es así. ¿Ya? Por lo tanto, el mundo no existe. Pero existen pequeños mundos. Lo que sí, lo que pasa es que él no los llama mundos, porque él reserva la palabra mundo para precisamente lo que sería este supermundo, ¿ya? Este supercampo. Así. Y es lo que planteábamos en la primera clase. ¿Ya? No significa, esto no significa que no exista la totalidad del universo. Esto obviamente sí existe. Es precisamente de eso que trata la física. Pero el universo es un campo de sentido. Es un campo de sentido que no contiene todos los campos de sentido. ¿Ya? Es un campo de sentido. ¿Sí? A ver, entonces avancemos un poquito más. ¿Ya? Entonces, podemos ya sacar como mínimo dos conclusiones interesantes de esta ontología. ¿Ya? Primero, existir. Siempre es existir en... Y puesto que existir, eso sería conclusión 1, hay una conclusión 2. ¿Sí? Puesto que existir es existir en, pues necesariamente no existe la totalidad. Es decir, en el mundo. Puesto que todo lo que existe está en el mundo. Entonces, el mundo no puede estar en algo más grande que él. ¿Ya?
Ahora, hay una pequeña objeción que se hace él mismo. O sea, que Marcus Gabriel se hace a él mismo, que consiste en decir, pero en realidad, claro que todo podría estar en el mundo. Todo podría estar en el mundo. Una vez más, porque todos los campos de sentido en los cuales yo pienso también están en el mundo, porque yo soy parte del mundo. Podríamos pensar que todo estaría en el mundo porque yo soy parte de él. Y ahí una vez más contesta no. Si ustedes piensan así es que confunden el universo y el mundo. El hecho que mis pensamientos tengan cierta realidad biológica y que hace que pertenecen al universo, eso no hace que pertenezcan al mundo. Hacen que pueden llegar a pertenecer al campo de sentido de la neurobiología. Eso sí, estamos de acuerdo. Pero una cosa es el campo de sentido de la neurobiología, otra cosa el mundo. No son las mismas cosas. Entonces, y con eso ya cerramos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en introducción que una de las dificultades fundamentales de la ontología, esa es para mí la conclusión fundamental de su ontología, la más interesante, consistía en decir, cuando yo conozco algo, no sé realmente si lo que conozco son representaciones o es, al contrario, el mundo exterior. ¿Ya? Es decir, si conozco lo que yo soy capaz de entender del mundo o si yo conozco el mundo en sí, el mundo tal como es. ¿Ya? Pues él va a decir que en realidad no hay mundo exterior. O sea, si planteamos el problema de esta manera, lo planteamos mal. No hay mundo realmente exterior. ¿Y por qué no hay mundo realmente exterior? Pues no hay mundo realmente exterior porque yo soy parte del mundo. No hay exterioridad del mundo. Nada está fuera del mundo. No hay nada fuera del mundo. ¿Ya? Por lo que en realidad debemos tratar casi de la misma manera lo que la filosofía suele llamar lo interno y lo externo. Porque es la misma cosa. Entonces debemos abandonar, ese es su gesto fuerte, debemos abandonar la diferencia fundamental que encontramos en casi todas las filosofías entre un mundo interior y un mundo exterior. Y debemos sustituir, a esta diferencia, a la diferencia interno-externo, debemos sustituir la diferencia de la multiplicidad de los campos. ¿Pero ahí le ves Spinoza? Yo también pienso que sí. Creo que sí. Debemos, salvo que él no acepta la sustancia 1. Pero se podría discutir hasta en Spinoza, en realidad. ¿No? Bueno, ese sería otro tema. ¿Ya? Así que, si ven que no importa al final
esta diferencia entre mi mundo interno, íntimo, y el mundo objetivo fuera de mí. Esa no es la buena diferencia para pensar en filosofía. La buena diferencia para pensar en filosofía es esta. Es la idea según la cual todo existe dentro de ciertos contextos y según ciertas modalidades. Es decir, que todo existe dentro de ciertos campos. Y esos campos son campos, o sea, algunos entran en contacto los unos con los otros. Por ejemplo, el campo estética y el campo filosofía de vez en cuando se tocan. O sea, de vez en cuando hay objetos que pueden existir en ambos y que incluso pueden darse de la misma manera. Pero no hay un mundo global porque no todos los mundos están en contacto. Por ejemplo, el mundo Spinoza y el mundo de este marcador pues son dos mundos que nunca entran en contacto. Por lo tanto, no podemos unificarlos para decir, todos forman parte de el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Paramos aquí nomás. Pero tenemos algunos minutos para discutir porque sospecho que les genera muchísimas dudas.